Bienvenidos a la casa de Dios. Y oramos para que el Espíritu Santo se mueva en este lugar, preparando nuestras mentes y nuestros corazones para que la palabra de Dios nos invada, nos penetre, nos transforme, nos bendiga. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Qué linda adoración. Aunque no quede más aliento en mí, te serviré. Y pensar que muchos declaran esto, pero han dejado de servir. Y no todos terminan sirviendo. Empiezan, pero no terminan. Se detienen. Por eso la palabra de este año es para motivar a esa gente que se detuvo, que el enemigo los atacó en sus emociones, que están frenados, que sean detenidos. Y la palabra de Dios dice, no te detengas. ¿Cómo dice la palabra? No te detengas. No te detengas. Así que tómalo como una palabra de aliento, de motivación. La palabra que el Señor te está diciendo, no sé qué te detuvo. No sé qué te pasó, pero no es motivo para detenerte. Así que no te detengas y sigue avanzando, porque Dios ha preparado la mejor temporada para tu vida. Una temporada con una cosecha gloriosa, una temporada donde los vientos del Espíritu van a soplar a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabe cómo se llama esta palabra de hoy? Indetenibles. Así que le quiero hablar a los indetenibles, porque todos nacieron para ser indetenibles, pero el diablo usó sus artimañas para detenerlo. Pero el espíritu, la esencia que Dios puso en tu vida es para que seas un indetenible. La semana pasada hablamos de Ruth, y Ruth es una mujer que se determinó a superar su luto, porque ella era viuda. Y los lutos hay que procesarlos, hay que vivirlos, llorarlos, pero en un momento tienes que decir hasta aquí. Y esta mujer se determinó a superar su luto. Pero hay mucha gente que en un periodo de luto se detiene. Y no estoy hablando de luto solo cuando pierdes un ser querido, porque luto también es un divorcio, es la pérdida de un negocio. Distintas cosas te pueden pasar en la vida para que vos te detengas y entres en un periodo de dolor, en un periodo de llanto. Pero no te puedes quedar detenido en esa temporada. Tienes que seguir adelante. Decirle a la persona que tienes al lado, no te puedes detener. No te puedes detener. Aleluya. ¿Sabe por qué no se puede detener? Porque usted nació para ser un indetenible. Amén. Dios quiere que avances a la mejor temporada de tu vida. Pero a veces la gente no entiende. Éxodo 14:15, si me lo pones en pantalla. ¿Sabe qué le dice Dios a Moisés? Ya deja de clamar, ya deja de llorar y estar orando, porque sigues detenido y estás deteniendo a mis hijos, al pueblo. A veces tú también sigues orando con llorón, clamas a Dios y no te das cuenta que no solo estás detenido vos, sino que está detenida tu familia que está siguiéndote. ¿Y sabe qué le dice? Dile a mis hijos, a los hijos de Israel, que marchen. ¿Qué? Dios quiere que marchemos. De esto predicó el pastor Pablo hace 2 prédicas atrás. Dios quiere que marchemos. Y cuando nosotros marchamos hacia adelante.
porque nunca vio a alguien marchar hacia atrás. Dios quiere que nosotros marchemos hacia adelante. Y marchar no es caminar. No sé si usted vio un desfile militar cuando marcha el ejército. Marchan con pasos firmes y dando pasos con autoridad. Wow. Y entonces dicen, marchen, y tú entras al mar. Versículo que sigue. Y levanta la vara de una vez por todas, porque si marcha, se abrirá el mar de problemas que tienes delante y se mostrará un camino de salida, un camino que te va a activar y llevarte a tus sueños. Pero si no marchas, no. Y en el versículo 17, mirá, Dios sabe qué tuvo que hacer para que un pueblo y un líder marchara. Dice, voy a endurecer el corazón de Faraón para que los persiga para matarlo. Porque si no se mueven, porque por el entendimiento y la sabiduría de que los estoy llevando a la tierra prometida, aunque sea que se muevan por miedo a sus enemigos, pero que se muevan, que sepan que si no se mueven, se mueren. Y esto es lo que pasa. Si no te mueves, te mueres espiritualmente, te secas emocionalmente. ¿Y sabe qué viene a decirte Dios hoy a sus hijos? A ver, ¿quiénes son hijos de Dios aquí? Dios viene a decirte, marcha. Levántate, no te detengas y marcha en el nombre de Jesús. Amén. Da pasos de fe, da pasos con autoridad y el mar de dificultades que tienes frente a tus ojos se abrirá. Aleluya. Dios te va a mostrar un camino nuevo. Ay, ay, ay. Dios quiere que seas intrépido, porque los intrépidos nada ni nadie los frena. A los intrépidos nada ni nadie los frena. Son indetenibles. Y quiero decirte una cosa. Si bien has leído en la palabra que Dios anda buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, hoy te quiero traer una nueva revelación. Dios anda buscando indetenibles. Dios anda buscando indetenibles. Quiero contarte la historia de una persona indetenible. Esta persona se llamaba Saulo de Tarso. Era judío de judíos, fariseo de fariseos, de buena cuna, de buena familia, circuncidado al 8º día. Saulo de Tarso era un hombre, un judío que amaba a Dios. Era celoso de las cosas de Dios. Se fue de su ciudad de Tarso a Jerusalén a buscar la mejor universidad, que era estudiar a los pies del gran maestro Gamaliel. Saulo era esa persona que amaba a Dios, cuidadosa de las cosas de Dios, guardaba todas las costumbres de la religión, todas. Oraba, ayunaba, iba al templo, ofrendaba, diezmaba, hace todo. Todo lo que hace la costumbre puesta por Dios en el Antiguo Testamento, la cumplía, no mentía, guardaba los mandamientos. Y él sabía que algún día iba a ser sumo sacerdote. Cuando murió Jesús y sus discípulos invadieron las calles de Jerusalén, las invadieron predicando el Evangelio, hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios, y se multiplicaban todos los días. Hechos capítulo 6, versículo 7, por favor. Todos los días se multiplicaban. Dice, crecía la palabra del Señor, o sea que se la predicaba. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
empezaron a obedecer la fe. Caso de Nicodemo, que era uno de los integrantes del Sanedrín. Ahora el Sanedrín, que en un principio fue liderado por Caifás, ahora en esta época era liderado por Ananías en la época de Pablo. Y ordenó que se persiga. O sea que el sumo sacerdote, la suma autoridad religiosa de Jerusalén, ordena que se persiga, se encarcele, se golpee y se mate a los primeros cristianos que predican de Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Y ahí salen todos, y Esteban iba al frente. Pero a veces Dios va a permitir estas cosas, como endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué? Porque se habían detenido. La iglesia de Jerusalén, una prédica, 3.000, segunda prédica, 5.000. Pasan los años y es una iglesia de 60, 80.000 cristianos en Jerusalén y están cómodos. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios lo había descrito y dado a los apóstoles en Hechos capítulo 1. Yo quiero que me seas testigos, ¿dónde? En Jerusalén. Pero también sigan, no se detengan. Sigan a Judea, Samaria y después hasta el resto de las naciones. Pero ellos estaban tan cómodos, habían crecido en número, no les faltaba nada. Entonces va a venir la muerte de Esteban. Dios va a permitir la muerte de este diácono llamado Esteban, que es el primer mártir de la iglesia. Primer mártir, ¿por qué? Por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Y esto va a hacer que los cristianos huyan. ¿Saben a dónde? Judea y Samaria. Porque se habían detenido en Jerusalén. Pero el plan de Dios era que no se detengan. Por eso la iglesia no se puede detener. Y Saulo participó en la muerte de Esteban. Poneme Hechos capítulo 7, versículo 58. Hechos 7. Echándole fuera de la ciudad, a Esteban le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Versículo 59. Apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Versículo 60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Poneme ahora Hechos capítulo 8, versículo 1. Esteban, primer mártir de la iglesia, y su ropa fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo. Saulo consentía la muerte, aprobaba la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Los planes de Dios se van a cumplir o cumplir. Así que no te detengas. La iglesia se detuvo en Jerusalén y algo malo, algo grave, como la muerte del primer mártir Esteban, tuvo que suceder para que la iglesia continúe. Por favor, soy llamado a continuar. No te detengas. Movete porque entiendes. Movete porque recibes del Espíritu Santo la indicación. No deseo que te pase algo malo para que vuelvas a la iglesia, para que te vuelvas a enchufar, para que te vuelvas a mover. Dios te dice: no te detengas. No te detengas. Y Saulo era indetenible a causa de su fe, de su creencia, de su amor a Dios, de su celo. Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2.
Mire lo que te va a decir la palabra del Señor. Saulo todavía respiraba amenazas y muerte contra los cristianos, contra los discípulos del Señor. Y de pronto se le acaban en Jerusalén. Y viene al sumo sacerdote, versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas, ¿de dónde? De Damasco, de Samaria, a fin de que si hallase alguno de estos hombres y mujeres de este camino. Escuche bien, los primeros cristianos son llamados los del camino. Cristianos se van a llamar más adelante. Por el momento se llaman los del camino. Jesús es el camino. Y ellos llevaban un camino, una forma de vida que los diferenciaba de los demás. La gente indetenible son los que viven el camino y caminan como Dios les manda. Entonces pidió: denme una autorización, denme en carta para que vaya, los busque y los traiga presos a Jerusalén. Diga conmigo: Saulo era indetenible. Y es lo que Dios anda buscando. Gente indetenible. Por eso lo quería en su equipo. Lo quería en su equipo. Porque sabía que si lo cambiaba a su equipo, nada ni nadie lo iba a detener para llevar el evangelio a todo el mundo conocido. Versículo 15. Hechos 9, versículo 15. Dios se le aparece a Saulo de Tarso, lo voltea del caballo y le dice: ¿por qué me persigue? ¿Quién eres? Soy Jesús. Queda ciego. Lo manda después a la casa de Ananías, 3 días ciego. Y Dios le habla y le dice a Ananías: ve, ponle las manos para que recobre la vista. Yo lo quiero usar. Pero le dice: Señor, este es el que nos quiere matar, este es el que nos persigue, este es el que nos encarcela. No cuestiones, ve, porque instrumento escogido me es este. Fue un instrumento escogido por Dios. ¿Por qué? Porque era indetenible. Y yo lo escojo para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y aún delante de los hijos de Israel. Jesús escogió a Saulo. No sé si me estás entendiendo lo que estoy hablando. Vamos a suponer que en un equipo contrario juegue el mejor jugador de fútbol del mundo, Messi. Yo lo quiero en mi equipo. No quiero que mis jugadores lo quiebren. No, yo lo quiero tener en mi equipo para ganar. Yo quiero que cambie de equipo, porque es un crack. Nadie lo puede detener. Y es lo que dijo Jesús: yo lo quiero en mi equipo. Yo lo quiero en mi equipo. Saulo está persiguiendo a los cristianos porque de esa manera se crió. Él es celoso de las cosas de Dios, pero conforme a lo viejo, él no entendió todavía lo nuevo. Él no entendió que yo soy el Mesías, por eso me le voy a aparecer. Y va a quedar ciego hasta que entienda que ha tenido un encuentro con Dios. ¡Wow! Y lo voy a cambiar de equipo. Y lo primero que hace es cambiarle el nombre. Porque Saulo significa grande. Y le va a poner otro nombre, le va a poner Pablo, que significa pequeño. Ay, ay, ay. ¿Lo está entendiendo? Cuando tuvo un encuentro con Jesús, el que se creía grande se volvió pequeño en el reino de Dios. Cuando tú, yo y tu orgullo mueren, entonces Cristo vive en ti y te vuelves indetenible. Así decía el apóstol Pablo: ya no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. El que se creía orgulloso y grande se humilló ante los pies de Jesús y se volvió pequeño. Si estás estancado, si estás paralizado con miedos, con inseguridades, atacado a tus emociones y a tus pensamientos,
es porque todavía tu yo está vivo y no has rendido tu vida a Cristo. Aunque lo hayas declarado 1000 veces delante de muchos, no has rendido tu vida al Señor. Entonces Jesús le cambió el nombre, lo cambió de equipo, pero lo único que no le cambió, ¿qué fue? El carácter, que lo hacía indetenible. El celo por las cosas de Dios, que lo hacía indetenible. Dios no quiere cambiar el espíritu que portas cuando sos un indetenible, sino quiere que ahora ese espíritu indetenible lo uses en su equipo, a su favor. Los indetenibles marchan cuando saben quién los llamó. El llamado te vuelve indetenible. El Dios que te llama, el Dios que te escoge, te vuelve indetenible y te hace caminar en lo sobrenatural. Muchos son llamados, pocos son los escogidos a causa de su carácter, a causa de sus miedos, a causa de sus inseguridades, que se detienen, que lloran por cualquier cosa, que son manejados y gobernados por sus emociones. Pero de pronto los que son gobernados por el Espíritu tienen un carácter indetenible. ¿Por qué? Porque saben quién los llamó. El llamado te vuelve indetenible. Y no solo te hace indetenible, sino que te hace caminar en lo sobrenatural. Y ahí vas a ver la diferencia entre un cristiano que todavía vive y camina en lo natural, en las cosas religiosas de la iglesia, y en un cristiano que de pronto entendió el llamado, tuvo un encuentro con Dios y empezó a caminar en lo sobrenatural. Los que caminan en lo sobrenatural son indetenibles. Somos indetenibles cuando estamos conectados a Dios. Por eso el diablo ataca tus emociones para desconectarte de Dios, para que te detengas. Porque conectados a Dios sos indetenible. ¿Quién gobierna tus emociones? ¿El Espíritu Santo o el diablo? Porque si las gobierna el Espíritu Santo, no hay ninguna emoción desagradable. No hay odio, no hay rencor, no hay miedo, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay lágrimas, no hay queja, no hay frustración. Pero si lo gobierna el Espíritu Santo, todas las emociones agradables que son propias de Dios, amor, paz, fe, bondad, templanza, mansedumbre, los frutos del Espíritu Santo. Hablas si estás conectado a Dios o no. Y eso te vuelve una persona indetenible. Muchas veces cuando el diablo no puede detenerte, va a atacar tus emociones para que sigas tu llamado, pero sin caminar en lo sobrenatural. Sigas sirviendo en la iglesia, pero sin la misma pasión, sin el primer amor, sin lo sobrenatural. Entonces te conviertes en un religioso que persigues y criticas a los que sirven a Dios. Como le pasó a Saulo de Tarso cuando era un religioso que se movía en lo natural. Perseguía a los espirituales que se mueven en lo sobrenatural y los criticaba y los perseguía y hablaba contra ellos. Y no solo hablaba, sino que los golpeaba y hasta los mataba. Indetenibles son personas de fe que avanzan porque conocen al Dios que los respalda y va delante de ellos abriéndoles camino. Es gente que confía en lo que Dios dice. Yo estaré contigo todos los días y no te abandonaré y no te desampararé. Aférrate a mí, porque si te tomas de mi mano, serás indetenible. Una de las emociones que provoca el diablo para detenerte es el miedo. Bueno, esto lo vengo ministrando, lo he ministrado a los pastores, voy a ministrarlo a los líderes. La primera emoción que nace de Dios es amor. Y de ahí vienen todas las demás. Y la primera emoción que nace del diablo
Y de ahí vienen todas las emociones negativas o desagradables. Es el temor, es el miedo, el que provoca todas las demás. Una de las emociones que provoca el diablo para detenerte es el miedo, como hizo con el rey Saúl y su ejército. Los detuvo a causa del miedo frente a un gigante llamado Goliat. Pero de pronto irrumpe en la escena un indetenible que sabía que Dios lo respaldaba y que Dios estaba con él y que él iba en el nombre de Jehová de los ejércitos y venció al gigante. Y este indetenible era un jovencito llamado David. Escúchenme bien los jóvenes, no importa tu edad para ser un indetenible. No importa ser chico o grande, depende de tu carácter y de tu relación con Dios. ¿Qué lo volvía al jovencito David un indetenible? Que era una persona que tenía una comunión con Dios y hacía lo que Dios le decía. Pero el miedo te detiene. Poneme Mateo 25, 25. Este es un ejemplo de lo que hacen muchos miembros de las iglesias. Esta historia Dios nos cuenta que vino el Señor y dejó y dio talentos, 10 a uno, 5 a otro, y al tercero le dio un talento. Esta es la del tercero. El tercero fue el único que no usó los dones, que no usó los talentos, que no prosperó, que no multiplicó. Entonces fíjese, tuve miedo, por eso fui y escondí el talento en la tierra, en lo terrenal. Aquí tienes lo que es tuyo. ¡Wow! ¿Y sabe qué dijo? Mire, a los otros dos que prosperaron, Dios los multiplicó, los prosperó y los enalteció. A este le quitó todo y lo echó fuera para que sufra, para que llore por no saber multiplicar. El miedo lo detuvo para usar el don y el talento de Dios. ¿Qué don y qué talento te dio Dios? Para la música, para la predicación, para el servicio. No sé cuál es el don que Dios te dio. Si no lo estás usando, sos como el tercer hombre de esta parábola contada por Jesús. Y Dios te va a quitar todo lo que tienes. Y vas a seguir con tus emociones dañadas, llorando, quejando. Y vas a ir de mal en peor. Pero en cambio los otros dos que se arregaron, multiplicaron lo que Dios le dio. Entonces Dios los prospera y los enaltece por indetenibles. Como pasó con vos en la historia del domingo pasado. Noemí se fue en tiempo de escasez. Él se arriesgó, se quedó en Belén y Dios lo multiplicó, lo prosperó, lo enalteció y lo metió a su genealogía. Mira todo lo que hace Dios con los indetenibles. El diablo no tiene problemas con los que parecen conectados, porque hay muchos que parecen conectados, sino con los que realmente están conectados con Dios. El diablo no ataca a los religiosos, Dios ataca a los espirituales. Mateo 11:12, NBI. Mateo 11:12, NBI, permítame un segundo. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan, déjame parafrasear, y los que no se detienen, los indetenibles, logran aferrarse al reino de Dios. Hay gente que tiene el reino de Dios y a esa gente nada los detiene. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el lugar donde Dios vive, reina y gobierna. ¿Cuántos tienen a Dios viviendo en ustedes? ¿Reinas sobre su vida? ¿Viven ustedes? ¿Reina o ustedes hacen lo que su yo dice, lo que ustedes tienen gana, o hacen lo que Dios dice?
Si no hacen lo que Dios dice y lo que su yo quiere o se le antoja, usted no tiene el reino. ¿Gobierna usted sus emociones o el Espíritu Santo gobierna sus emociones? Entonces, si Dios vive en usted, pero no reina y no gobierna en su vida, entonces usted no tiene el reino de Dios. Y en el reino de Dios está todo lo que nosotros necesitamos. El milagro que ha venido buscando, la sanidad, la prosperidad, la riqueza, todo está. Por eso cuando oramos, ¿qué pedimos? Que el cielo invada la tierra, que el reino de Dios nos dé de lo que tiene, esa sanidad, ese milagro, esa prosperidad, ese recurso que necesitamos, está allá. ¿Está dónde? En el reino de Dios. Pero el problema es que usted no lo va a tener porque usted no tiene el reino. Usted tiene a Dios, pero no tiene el reino. Porque usted no lo deja gobernar y reinar en su vida. Pero aquellos que tienen el reino de Dios, porque Dios vive en ellos, pero también lo dejan reinar y gobernar, se vuelven indetenibles. Nada, ni nadie, ni ninguna circunstancia los podrá detener. Esa es la gente. Esa es la gente que anda buscando a Dios. Los que avanzan contra viento y marea y no se quedan llorando y dando lástima y contándole sus problemas a la gente, sino que se para y avanza en la vida contra viento y marea. Pablo era indetenible. Ni azotes, ni prisiones, ni naufragios lo podían detener. Nada podía detener y hacerlo callar que deje de predicar el evangelio. Ni la picadura de una serpiente venenosa lo detuvo. La sacudió en el fuego y siguió predicando. La gente de la isla de Malta, que sabían que era una serpiente sumamente venenosa y el poder del veneno, que tendría que estar muerto, pero que no murió y que siguió vivo, entonces creyó en el Dios que predicaba Pablo. Cuando te atacan de muerte y vos te sacudes y sigues, Dios lo va a usar como un testimonio para su gloria. Pero hay gente que ante la primera crítica, ante la primera vez que hablan mal, se detienen. ¿Sabe la cantidad de gente de las iglesias, del mundo, de esta iglesia, que han hablado contra mí o contra la pastora, contra mis hijos? ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos sacudido y hemos seguido. No nos hemos quedado llorando. El diablo nos ha querido atacar con palabras, con difamaciones, con mentiras. Han dicho cualquier cosa de nosotros. Cualquier cosa. Nos sacudimos y seguimos adelante. Pero los que hablan de nosotros se quedan detenidos en sus propias vidas miserables. Yo quiero decirte, cuando te sacudas de lo que hablan, del veneno que tiran sus lenguas y sigas adelante, Dios te va a usar como testimonio para su gloria. A los indetenibles no los detiene nada, ni enfermedades, ni adversidades, ni riqueza, ni problemas, ni los problemas matrimoniales, ni los problemas de los hijos. Nada. Mira, a mí me encanta mi mujer. Mi mujer es una mujer indetenible en muchas áreas. Quiero contar este testimonio. Embarazada de 9 meses, empezó la obra en el cercado que hoy es Suriposo. El embarazo no la detuvo. No la detuvo el calor. No la detuvo nada y seguía. Después nació Delfina. Me acuerdo ahí un día bajo el algarrobo, porque lo único que había y ahí se empezó la obra. Ella estaba en un Moisés blanco y cuando nos acercamos era todo negro adentro de las moscas que la cubrían. Las espantamos y seguimos predicando. Nada.
porque era una mujer indetenible. Pero los que no son indetenibles, ¿qué? Un resfrío, no anda el aire, hace calor, llueve, no tengo ganas. Cualquier cosa los detiene para venir a la iglesia, y no te cuento, si los detiene para venir un domingo a la iglesia, seguro que también se van a detener para servir en un ministerio. A los indetenibles no los detiene lo que la gente dice de ellos. Aunque diga que estás muerto, no te detengas. Estás vivo en Dios, sigue adelante. ¿De dónde saca esto? Hechos 14, 19. Te voy a contar una historia. Pablo predicando. Ahí en Antioquía. Antioquía, diga conmigo Antioquía. La iglesia de Antioquía es donde por primera vez se nos llama cristiano. Hasta Antioquía éramos los del camino. Pero aquí, los judíos de Antioquía y de Iconio persuadieron al pueblo y empezaron a apedrear a Pablo. Lo arrastraron afuera de la ciudad y lo dieron por muerto. Versículo 20. Vinieron los discípulos a ver qué pasaba. Él se levantó, se sacudió y volvió a la ciudad a seguir predicando, y al otro día partió con su discípulo Bernabé para Derbe. Aunque digan que estás muerto, no te detengas, vuélvete a levantar y sigue predicando. Ay. Los indetenibles sueltan las relaciones que los quieren detener. No se aferran a nada. No se aferran a nada material, pero tampoco se aferran a nadie, a ningún tipo de relación que los pueda sacar del diseño, del destino, del llamado. Porque a veces la riqueza, mire, yo he visto gente que en la iglesia de pronto Dios los prospera y la riqueza los detiene, los saca del camino. A otros he visto que se conectan con gente que no son de Dios, que están fuera del llamado, gente buena, hermosa, pero no tienen el llamado. ¿Y saben qué? Salen del propósito y del llamado de Dios. Pero a los indetenibles, ellos se entienden, están conectados con Dios, tienen revelación de las cosas de Dios. No son religiosos, son espirituales. Por eso no se aferran a nada ni a nadie, solo están aferrados a Dios. Los indetenibles no vuelven al pasado, sino que se extienden hacia adelante, como Pablo. Filipenses capítulo 3, versículo 12, por favor. Los indetenibles no vuelven para atrás. No es que yo ya lo haya alcanzado. Esto decía Pablo. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, no me detengo, para ver si logro agarrar aquello para lo cual también fui asido, agarrado por Cristo Jesús. Versículo que sigue. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, mi pasado, me extiendo hacia mi futuro, hacia lo que está adelante. Versículo 14. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué te está diciendo? Deja el pasado atrás, extendete, porque adelante está la recompensa, adelante está el premio, adelante está lo que Dios ha preparado conforme tu llamado. No te detengas, no te detengas, sacudite, porque este es el año del favor de Dios. Y Dios va a acelerarte para llevarte a un nuevo nivel de gloria. Somos llamados para vivir de gloria en gloria. No te quedes enamorado de una gloria del pasado, porque Dios tiene una gloria nueva adelante en tu vida. La gloria del pasado ya fue. Somos llamados a vivir en gloria, hacia otra gloria mayor. No te quedes aferrado y enamorado de una gloria del pasado, porque Dios ya no está ahí. Moisés
tuvo un encuentro con la gloria de Dios en una zarza que ardía y no se quemaba. Y ahí estaba la gloria, porque donde está Dios está su gloria. Nunca vas a estar la gloria de Dios si no está Dios. Ahí estaba Dios y ahí estaba su gloria. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Moisés quería volver a la zarza donde tuvo ese encuentro con la gloria de Dios? Ya no estaba Dios ahí. Ahora, ¿dónde estaba? En Egipto. ¿Dónde estaba la gloria? En Egipto, moviéndose y haciendo milagros. ¿Se acuerdan de la plaga? Ahora estaba Dios en Egipto. ¿Y me voy a quedar en Egipto? No, Dios ya no estaba en Egipto. Dios se estaba moviendo como una columna de fuego, como una nube. Se estaba moviendo en el desierto. ¿Dónde está Dios? Moviéndose con su gloria. Ahí están los indetenibles. Los indetenibles no se quedan viviendo una gloria vieja, una gloria del pasado. Va por glorias nuevas ahí. Anímate a dar ese paso que nunca das. Vence el temor, vence la desconfianza. Deja la indecisión. Porque este año Dios te llama a dar un paso de fe. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres ver tus sueños cumplidos? ¿Quieres ver feliz a tu familia? ¿Quieres disfrutar el amor? Da un paso de fe. No te quedes detenido. No dejes que tus emociones, que tu enojo, porque el enojo es una de esas emociones que gobierna el diablo. Pero ¿sabe qué dice Dios? Esas son emociones con fecha de vencimiento. Enójate, pero no dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Tiene una fecha de vencimiento. Que no te duermas enojado. Porque si te duermes enojado, esa emoción se convierte en un sentimiento, y un sentimiento malo te puede durar toda la vida. Toda la vida puedes vivir enojado con alguien. Por eso las emociones Dios les pone fecha de vencimiento. No te quedes estancado con algo que ya venció. No lo conviertes en algo que dure para toda la vida cuando en el mundo espiritual ya venció. En Cristo ya venció. Tus pecados, desde el día que aceptaste al Cristo como tu Señor y Salvador, vencieron, caducaron, perdieron autoridad legal. Nadie te los puede reclamar. ¿Por qué te sigues sintiendo culpable? ¿Por qué te sigues sintiendo sucio? ¿Por qué te sigues sintiendo pecador si para Dios ya no lo sos? Dios te manda a decir en este día, levántate, sacúdete y vuelve a dar un paso de fe. Sigue caminando, aunque sea un paso chiquito. Porque si das un paso, por más pequeño que sea, sabes que ya no vas a estar en el mismo lugar en que estabas. Y vas a empezar a avanzar hacia el destino glorioso que Dios ha preparado para sus hijos. Para los que le aman. Anímate a dar un paso de fe. Yo quisiera invitarte en este día a que des el paso de fe más importante de tu vida, que es aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador. Y si ya lo has hecho, hazlo de vuelta, porque voy a orar para que Dios te ayude en este año favorable para tu vida, para darte ese empujoncito que necesitas para seguir adelante, para que no te quedes estancado, para que no quedes atormentado por emociones manejadas por el diablo. Cierra tus ojos y te invito a que des este primer paso de fe y le digas: Señor, hoy entiendo,
Hoy entiendo que necesito de ti, que me siento estancado en mi vida, que los miedos, que el dolor, las frustraciones me tienen estancado. Perdóname si me he detenido. Te necesito. Por eso hoy te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que como el día que tuviste este encuentro, como lo estoy teniendo esta mañana contigo, le cambiaste el nombre a Saulo y lo llamaste con un nombre nuevo y le diste dones y talentos y lo convertiste en una persona indetenible. Yo también quiero convertirme en una persona que por la fe en ti se vuelva un indetenible. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones si he descuidado tu llamado, si he enterrado el talento por miedo, por inseguridades, por dudas, por enojos. Si he enterrado el talento y el don que me has dado para servirte, para servir dentro del cuerpo de Cristo, perdóname. Renuncio. Dilo, renuncio a mis miedos, a mis inseguridades, a mi queja, a mi dolor. Y decido creer en ti. Y decido ponerme de pie y empezar a caminar de vuelta conforme al llamado que me hiciste. Recibe ahora el favor de Dios, porque los vientos del Espíritu Santo se han soltado. Los vientos del Espíritu Santo ahora están soplando sobre este lugar. Para darte el valor, para darte las fuerzas, para convertirte en un indetenible. No importa tu edad, no importa tus circunstancias, no importa tu queja ni el dolor. Da el paso de fe. Levántate y da el paso de fe. Arrepiéntete de haberte detenido. Arrepiéntete de tu enojo. Arrepiéntete de tus emociones contrarias. Arrepiéntete de las cosas y de las personas que te alejan de tu llamado y de Dios. Y busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas te serán dadas por añadidura.